¿A dónde va tu conciencia cuando te duermes? Detente un momento y piénsalo de verdad sin responder en automático, porque todos hemos aceptado la idea de que dormir es simplemente apagarse, como si todo en nosotros se desconectara. Pero si eso fuera cierto, entonces no deberías ser capaz de ver, sentir, moverte o vivir experiencias completas mientras duermes, y sin embargo, lo haces. Cada noche entras en escenarios que no existen físicamente. Hablas con personas que no están ahí, recorres lugares que nunca has visitado, y en muchos casos, todo se siente tan real que al despertar necesitas unos segundos para darte cuenta de que no estabas aquí. Ahora observa esto con más atención. Cuando sueñas, no sientes que estás soñando. Para ti en ese momento es completamente real. Tu mente no lo cuestiona, tu cuerpo reacciona, tus emociones se activan, incluso puedes experimentar miedo, felicidad o sorpresa, como si estuvieras viviendo algo tangible. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué soñamos? Y se convierte en algo mucho más profundo. ¿Qué parte de ti es la que realmente está teniendo esa experiencia? Porque tu cuerpo no se mueve, pero tú sí estás en algún lugar. Y aquí es donde empieza a romperse la idea más común que tenemos sobre el sueño. Tal vez no se trata de que tu cerebro esté inventando cosas. Tal vez se trata de que tu percepción se está moviendo a otro nivel, donde las reglas no son las mismas. Un espacio donde el tiempo no funciona igual, donde la lógica se distorsiona y donde tu conciencia parece operar con una libertad que no tiene cuando estás despierto. No es que desaparezcas al dormir, es que cambias de forma de experimentar la realidad. Así que antes de seguir, quiero que te hagas esta pregunta con total honestidad. ¿Alguna vez has tenido un sueño que se sintió tan real que, por un momento, dudaste si lo que estabas viviendo ahí era menos verdadero que tu vida aquí? El sueño nunca fue solo descanso. Desde siempre nos enseñaron que dormir es simplemente apagar el cuerpo para recuperarnos, como si fuera un proceso automático sin mayor profundidad. Pero si observas con más atención lo que ocurre cada noche, empiezas a notar algo que no encaja con esa idea tan simple. Porque mientras tu cuerpo está completamente inmóvil, tu mente no solo sigue activa, crea experiencias completas, escenarios detallados, conversaciones, decisiones, incluso versiones de ti mismo que reaccionan, sienten y piensan como si estuvieran en otro lugar. La ciencia ha demostrado que durante ciertas fases del sueño, especialmente en el estado REM, tu cerebro alcanza niveles de actividad muy similares a los de cuando estás despierto. Es decir, no estás apagado, estás funcionando de otra manera. Tu percepción del tiempo cambia, tu lógica se vuelve más flexible y tu identidad se vuelve más fluida. Es como si la realidad que conoces se desdibujara lo suficiente para permitirte experimentar algo distinto, algo que no está limitado por el mundo físico. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Porque si tu cerebro simplemente estuviera mezclando recuerdos o generando imágenes aleatorias, entonces tus sueños deberían sentirse caóticos, sin coherencia, sin continuidad. Y aunque a veces ocurre así, hay muchos casos donde la experiencia es sorprendentemente estructurada, como si estuvieras dentro de una historia con sentido propio. Lugares que se repiten, situaciones que evolucionan, decisiones que parecen tener consecuencias. Todo esto sugiere que no estás solo observando imágenes, sino participando activamente en otra capa de experiencia. Algunas tradiciones antiguas ya hablaban de esto mucho antes de que existieran estudios científicos. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que durante el sueño el alma se separaba del cuerpo y viajaba a otros planos. En Grecia, filósofos como Platón describían el sueño como un acceso a realidades superiores. Y aunque hoy usamos un lenguaje diferente, la idea central sigue siendo inquietantemente similar. Hay algo en ti que no se queda en el cuerpo cuando duermes. Entonces la pregunta ya no es si tu mente sigue activa. Eso está comprobado. La verdadera pregunta es mucho más profunda. Si no estás simplemente descansando, ¿qué es lo que realmente estás haciendo cada noche sin darte cuenta? Y ahora dime, cuando recuerdas tus sueños más intensos,
¿Sientes que solo eran imágenes sin sentido? ¿O había algo ahí que parecía tener una lógica propia? El momento en el que tu conciencia cambia de estado. Hay un punto muy específico cada noche en el que todo comienza a transformarse, y casi nadie es consciente de él. No ocurre cuando ya estás profundamente dormido, sino justo antes, en ese instante en el que tu cuerpo empieza a relajarse, tus pensamientos se vuelven más difusos y la realidad parece perder nitidez. Ese momento tiene nombre: estado hipnagógico. Es una especie de frontera entre estar despierto y estar dormido, pero más que un simple paso intermedio, es un cambio real en la forma en la que percibes la realidad. En ese estado, tu mente se vuelve extremadamente receptiva. Las imágenes aparecen sin esfuerzo, los pensamientos se sienten más profundos y, lo más importante, tu sentido de identidad comienza a disolverse ligeramente. Ya no estás tan anclado a tu cuerpo ni a tu entorno físico. Es como si tu conciencia empezara a despegarse poco a poco de todo lo que normalmente la define. Muchas personas han experimentado esto sin saberlo. Esa sensación de caer, de flotar, de escuchar sonidos extraños o ver imágenes muy claras justo antes de dormir. No es algo aleatorio, es el inicio del cambio. Algunos de los pensadores más creativos de la historia aprendieron a aprovechar este momento. Personas como Thomas Edison o Nikola Tesla utilizaban este estado para acceder a ideas que no podían alcanzar en estado normal de vigilia. Se quedaban en ese límite entre sueño y conciencia el mayor tiempo posible, porque entendían que ahí ocurría algo diferente, como si la mente pudiera conectar con un nivel más profundo de información. Esto no es casualidad. En ese punto, tu mente deja de filtrar la realidad de la misma forma, y eso abre la puerta a experiencias que normalmente no percibes. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque si en ese estado tu conciencia ya no está completamente ligada a tu cuerpo, entonces el paso hacia el sueño profundo no es una desconexión, es una transición. No es que desaparezcas, es que te mueves hacia otro tipo de experiencia donde las reglas cambian. Lo que sientes como quedarte dormido podría ser en realidad el momento exacto en el que tu conciencia empieza a operar en otro nivel. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de dormirte, pero de repente experimentaste una sensación de caída o de movimiento brusco que te hizo reaccionar? ¿Qué crees que estaba pasando realmente en ese instante? Cuando la experiencia deja de parecer un sueño, una vez que cruzas ese umbral, lo que ocurre después ya no siempre se comporta como un simple sueño desordenado. Hay momentos en los que todo se vuelve sorprendentemente claro, demasiado claro. Los colores, los sonidos, las sensaciones, incluso tu propia conciencia dentro de ese estado. Y es ahí donde muchas personas comienzan a notar algo que rompe por completo la idea tradicional del sueño. No se sienten como observadores, se sienten presentes. Esto es lo que se conoce como sueño lúcido, un estado en el que te das cuenta de que estás soñando mientras el sueño sigue ocurriendo. Pero lo realmente interesante no es solo darte cuenta, es lo que pasa después. Algunas personas describen la capacidad de tomar decisiones conscientes dentro de ese entorno, de moverse con intención, de interactuar con lo que están viendo. Es decir, no solo están experimentando algo, están participando activamente, como si su conciencia estuviera operando en un espacio distinto al físico, pero con un nivel de control real. Y aquí es donde la experiencia empieza a volverse aún más extraña, porque hay quienes afirman que, en ese estado, el entorno deja de sentirse como una creación mental y comienza a percibirse como un lugar con cierta estabilidad. Lugares que vuelven a aparecer, escenarios que parecen existir independientemente de la persona, incluso encuentros que se sienten demasiado coherentes como para ser simples proyecciones aleatorias. Esto ha llevado a muchos investigadores y exploradores de la conciencia a plantear una posibilidad incómoda pero fascinante. ¿Y si no todo lo que experimentas ahí está siendo creado por tu mente? Robert Monroe,
uno de los pioneros en el estudio de estas experiencias, documentó casos donde las personas describían escenarios con una consistencia sorprendente, como si estuvieran accediendo a una especie de entorno que no dependía completamente de su imaginación. Aunque la ciencia aún no tiene una explicación definitiva, lo que sí está claro es que este tipo de experiencias no encajan fácilmente en la idea de que todo es simplemente un sueño sin estructura. Y entonces la pregunta cambia otra vez, porque ya no se trata solo de si estás soñando o no. Se trata de entender qué parte de ti es capaz de ser consciente dentro de ese estado, y qué tan real podría ser lo que estás experimentando ahí. Dime algo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estabas soñando mientras el sueño seguía ocurriendo y sentiste que podías hacer algo dentro de él? La posibilidad de que tu conciencia no esté limitada a tu cuerpo. A medida que estas experiencias se vuelven más intensas, hay un punto en el que dejan de parecer solo sueños lúcidos y empiezan a sentirse como algo completamente distinto. Personas de diferentes culturas, edades y creencias han descrito una sensación muy específica, la de salir de su propio cuerpo, no como una idea, sino como una experiencia directa. Relatan verse a sí mismos desde afuera, desplazarse por espacios que no corresponden a su entorno físico e incluso percibir detalles con una claridad difícil de explicar. Este tipo de vivencias se conocen como experiencias fuera del cuerpo, y aunque durante mucho tiempo fueron descartadas como imaginación o ilusión, han sido documentadas de forma sorprendentemente consistente. Investigadores como Robert Monroe dedicaron años a estudiarlas, registrando patrones que se repetían una y otra vez. Sensación de vibración antes de separarse, percepción de flotar, desplazamiento sin esfuerzo, y lo más inquietante, la convicción total de que lo que estaban viviendo no era un sueño común. Desde una perspectiva científica, algunos intentan explicarlo como una proyección generada por el cerebro, una especie de simulación avanzada. Pero incluso dentro de ese enfoque, sigue habiendo preguntas sin respuesta. ¿Por qué tantas personas describen el mismo proceso sin conocerse entre sí? ¿Por qué algunos reportan haber percibido información que luego resulta verificable? Y sobre todo, ¿por qué la experiencia se siente más real que la realidad misma? Las tradiciones espirituales, por otro lado, llevan siglos hablando de esto con total naturalidad. En muchas corrientes se plantea que la conciencia no está contenida en el cuerpo, sino que el cuerpo es solo un punto de anclaje temporal, que durante el sueño, esa conciencia puede expandirse, desplazarse o acceder a otros niveles de existencia. Puede sonar extremo, pero cuando comparas estas ideas con los testimonios modernos, empiezas a notar que la línea entre lo simbólico y lo real no es tan clara como parece. Y entonces, todo se reduce a una posibilidad que cambia completamente la perspectiva. Tal vez no eres solo tu cuerpo experimentando sueños, tal vez eres una conciencia que por momentos deja de estar limitada por él. Ahora quiero que lo pienses sin descartarlo de inmediato. Si alguna vez has sentido que estabas en otro lugar durante un sueño, con una claridad que no se parecía a nada más, y si no estabas imaginando, sino percibiendo desde otro punto. Los lugares a los que podría estar accediendo tu mente. Si aceptas por un momento la posibilidad de que tu conciencia no está completamente limitada a tu cuerpo, entonces la siguiente pregunta aparece casi de inmediato. ¿A dónde va exactamente? Porque no todas las experiencias durante el sueño son iguales. Algunas son caóticas, fragmentadas, casi como ecos del día, pero otras tienen una estructura tan clara que parecen desarrollarse en un entorno propio, con reglas distintas, pero consistentes. Muchas personas describen haber estado en lugares que no existen en su vida cotidiana, pero que, dentro del sueño, se sienten completamente familiares. Ciudades que nunca han visitado, espacios que parecen cambiar según lo que piensan o sienten, entornos donde el tiempo no avanza de forma lineal. Y lo más curioso es que en algunos casos estos lugares se repiten, no como un recuerdo, sino como si realmente volvieran al mismo sitio en diferentes noches,
reconociendo detalles, caminos, incluso zonas específicas dentro de ese entorno. Desde la psicología, esto se interpreta como construcciones del inconsciente, una especie de mapa interno formado por memorias, emociones y símbolos. Carl Jung hablaba de un inconsciente colectivo, un espacio compartido donde ciertos patrones y arquetipos aparecen en todas las culturas. Pero hay quienes van más allá de esa explicación y plantean que estos escenarios no son solo internos, sino que podrían ser accesos a niveles de realidad donde la mente interactúa con algo más amplio que ella misma. Las tradiciones espirituales han descrito estos espacios de distintas formas: planos astrales, dimensiones sutiles, campos de energía donde los pensamientos toman forma, lugares donde la lógica física deja de ser dominante y donde la experiencia depende en gran parte del estado mental y emocional de quien accede. En estos entornos, lo que sientes influye directamente en lo que percibes. El miedo puede distorsionar la experiencia, mientras que la claridad y la calma parecen estabilizarla. Y aunque todo esto puede sonar abstracto, hay un punto clave que no se puede ignorar: la coherencia en los relatos. Personas que nunca se han conocido describen estructuras similares, dinámicas parecidas, incluso reglas que coinciden sin haber sido enseñadas. Eso no prueba nada de forma definitiva, pero sí abre una posibilidad que no se puede descartar tan fácilmente. Ahora quiero que recuerdes algo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de volver a un mismo lugar en diferentes sueños, como si ya lo conocieras, aunque en tu vida despierto no exista? Cuando las experiencias empiezan a cruzarse con la realidad, hasta aquí, todo podría seguir interpretándose como algo interno, como procesos complejos de la mente, jugando con recuerdos, emociones y símbolos. Pero hay un punto donde esa explicación comienza a quedarse corta, y es cuando lo que experimentas mientras duermes parece tener conexión con lo que ocurre fuera de ti, no en forma de metáfora, sino de coincidencias demasiado precisas como para ignorarlas. A lo largo del tiempo, han existido relatos de personas que soñaron con eventos antes de que ocurrieran, situaciones específicas, detalles concretos, sensaciones que luego se manifestaron en la realidad de una forma inquietantemente similar. Este tipo de experiencias son conocidas como sueños precognitivos, y aunque la ciencia aún no puede explicarlos de manera concluyente, han sido estudiados durante décadas por psicólogos, neurólogos e investigadores de la conciencia. Carl Jung hablaba de algo que llamó sincronicidad, una conexión entre eventos que no están unidos por causa directa, pero que parecen tener un significado profundo cuando ocurren. Es como si, en ciertos estados, la mente pudiera acceder a patrones que aún no se han manifestado completamente en el mundo físico. Y si durante el sueño la percepción del tiempo cambia, como ya sabemos que ocurre, entonces la idea de acceder a información antes de tiempo deja de parecer tan absurda. También existen casos donde las personas afirman haber visto lugares o situaciones en sueños que luego reconocen en la vida real como si ya hubieran estado ahí. Esto puede interpretarse como coincidencia, claro, pero cuando se repite con demasiada frecuencia, empieza a generar una duda difícil de ignorar. ¿Y si durante el sueño no solo procesas el pasado, sino que también accedes a posibilidades del futuro? Todo esto nos lleva a una idea que cambia completamente la forma de ver el sueño. Tal vez no es solo un espacio donde tu mente organiza lo que ya viviste, sino también un lugar donde puede anticipar, conectar o explorar lo que aún no ha ocurrido. No de manera perfecta ni controlada, pero sí lo suficiente como para dejar pistas. Y ahora quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Alguna vez soñaste algo que días después ocurrió de una forma tan similar que te hizo detenerte y preguntarte cómo era posible? ¿Por qué no recuerdas la mayoría de lo que vives mientras duermes? Si todo esto está ocurriendo cada noche, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Por qué casi nunca lo recuerdas? Porque si realmente estás teniendo experiencias tan intensas, tan complejas o incluso tan significativas, lo lógico sería despertar con claridad total. Pero en lugar de eso,
La mayoría de las veces solo quedan fragmentos, sensaciones vagas o directamente nada. La respuesta empieza en cómo cambia tu mente al despertar. Mientras duermes, especialmente en fases profundas, tu cerebro opera de una forma completamente distinta. Las áreas responsables de la lógica lineal y la memoria estructurada se reducen, mientras que las zonas asociadas a la emoción, la imagen y la intuición se vuelven mucho más activas. Es decir, lo que vives durante el sueño no se guarda como un recuerdo normal. Se registra de una forma mucho más abstracta, más difícil de traducir cuando vuelves al estado consciente. Además, hay un momento crítico justo al despertar. En cuestión de segundos, tu mente cambia de modo, enfocándose nuevamente en la realidad física, en lo que tienes que hacer, en quién eres en ese contexto. Y en ese cambio, todo lo que no encaja con esa lógica empieza a desvanecerse rápidamente. No porque no haya ocurrido, sino porque no tienes el hábito de retenerlo. Es como si tuvieras acceso a una enorme cantidad de información, pero sin el entrenamiento para traerla de vuelta. Por eso muchas tradiciones y prácticas modernas coinciden en algo muy concreto. La memoria de los sueños se puede entrenar. Mantenerte inmóvil al despertar, intentar reconstruir lo que acabas de vivir antes de moverte, escribir cualquier fragmento aunque parezca insignificante, todo esto empieza a fortalecer ese puente entre los dos estados. Poco a poco, lo que antes era borroso empieza a tomar forma y lo que parecía aleatorio empieza a revelar patrones. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante, porque en el momento en el que empiezas a recordar más, también empiezas a darte cuenta de algo. Hay coherencia, hay continuidad, hay experiencias que no parecen simples construcciones aleatorias. Y eso cambia completamente la forma en la que interpretas lo que ocurre cada noche. Ahora dime, cuando intentas recordar tus sueños, ¿sientes que se desvanecen en segundos? ¿O alguna vez lograste retener algo lo suficientemente claro como para saber que había más detrás? Conclusión. El verdadero significado de lo que ocurre cuando duermes. Después de ver todo esto, es difícil volver a pensar en el sueño como algo simple. Ya no encaja la idea de que solo es descanso, ni que todo lo que ocurre ahí es una mezcla aleatoria, sin sentido. Porque cuando observas con atención, cuando conectas las experiencias, los patrones, los testimonios, empieza a formarse una imagen mucho más profunda, una en la que dormir no es desaparecer, sino cambiar de nivel de percepción. Tal vez nunca estás realmente inactivo. Tal vez mientras tu cuerpo descansa, hay una parte de ti que sigue explorando, aprendiendo, procesando e incluso accediendo a cosas que en estado de vigilia no podrías percibir. No de forma mágica ni perfecta, pero sí lo suficiente como para dejar señales, fragmentos, sensaciones que, si decides prestarles atención, empiezan a cobrar sentido. Y en ese momento, el sueño deja de ser algo que simplemente te pasa y se convierte en algo que puedes observar, comprender y poco a poco dominar. Lo más interesante de todo esto es que no necesitas creer en nada de inmediato. No tienes que aceptar ninguna teoría para empezar a explorarlo por ti mismo. Solo necesitas hacer algo muy simple: empezar a observar. Observar cómo te duermes, cómo despiertas, qué recuerdas, qué sientes. Porque en esa observación, en esa pequeña atención que normalmente ignoras, es donde comienza a abrirse una puerta que siempre ha estado ahí. Y quizá la próxima vez que cierres los ojos, en lugar de pensar que te estás apagando, te preguntes algo diferente. Si no estoy desapareciendo, entonces, ¿a dónde estoy yendo realmente? Si llegaste hasta aquí, escribe "estoy despierto", porque a partir de ahora ya no vas a ver el sueño de la misma manera.